Esta es la Keilah, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Es una Keilah, una congregación, Kehillah se dice en hebreo, israelita mesiánica. Y nosotros nos basamos a la Torah de Yahweh, a los mandamientos de Yahweh, del Elohim viviente. Así que usted va a aprender, usted que nos está mirando por este video, usted va a aprender bastante el día de hoy. Solamente abra su corazón, sea humilde ante Yeshua HaMashiach, que es su nombre en hebreo, el correcto, y el Eterno le dará Jochma, le dará sabiduría. Durante muchos años se ha entendido que la Torah ya no es. Pero vamos a demostrar con la Biblia en la mano que la Torah es eterna y para siempre. Abran su Biblia, su Tanaj, en Romanos 6, y vamos a leer el verso 14 y 15. Cuando tengan Romanos 6, 14 y 15, me dicen amén. Yo lo leo, sigan con sus ojitos en la Biblia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿O qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Quiero explicar esto muy claro. Aquí la palabra ley es tal cual tú lo estás leyendo, mi amado hermano, mi amada hermana. No se refiere a la Torah, se refiere a la ley del pecado. Entonces, en sus apuntes van a notar, mis amados, la cita bíblica que yo dé. ¿Qué dice la tradición cristiana? ¿Y cuál es el verdadero entendimiento según la palabra de Dios, de Elohim? Entonces van a hacer tres cosas. Número uno, anotar la cita, en este caso Romanos 6, 14 y 15. Después, lo que dice la tradición cristiana, y después lo que realmente quiere decir la Biblia. ¿Qué dice la tradición cristiana? ¿Qué dice la tradición cristiana? Dicen, ya ven, ya no estamos bajo la ley de Dios, estamos bajo la gracia, pero no se refiere a eso. Eso es lo que dice la tradición cristiana. ¿Cuál es el verdadero entendimiento según la Biblia? Vamos a Romanos 7, verso 25. Y aquí la palabra ley, vuelvo a repetir, se traduce tal cual, ley, porque es la ley del pecado, no se está refiriendo a la Torah. Romanos 7, verso 25. ¿Quién lo tiene? Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, Adón, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. A eso se refiere Pablo, Rav Shaul, que él ya no está bajo la ley del pecado, sino ahora está en la Torah, en la gracia de Yahshua. Aleluya. ¿Sí se le entiende bien? En Romanos 8, verso 2 dice, porque la Torah del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley, ahí sí se traduce como ley, como tal, del pecado y de la muerte. Este versículo es el más mal entendido de toda la Biblia para los cristianos. Pero usted que nos está mirando a través de ese video le va a quedar muy claro que aquí no se está refiriendo Rav Shaul, no se está refiriendo Pablo a la Torah de Yahweh, a la ley de Dios, pues, para que se le entienda más claro, sino a la ley del pecado. Pablo había nacido de nuevo y ya no estaba bajo la ley del pecado. Entonces, vamos a ver otra vez la cita bíblica, lo que dice la tradición cristiana y lo que realmente quiere decir la Biblia. Vamos otra vez a Romanos 6, verso 14 y 15. ¿Quién lo tiene? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado,
sino bajo la gracia, porque siempre ha habido gracia. En el antiguo pacto y en el nuevo pacto siempre ha habido gracia. El verso 15, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley del pecado. No se refiere a la Torah, sino bajo la gracia en ninguna manera. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo aquí Raúl Shaul? Vamos otra vez a revisar Romanos 7:25 para que quede más claro. Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí se le entendió, hermanos? Rav Shaul jamás estaba diciendo que ya no estábamos bajo la Torah y que ahora estábamos bajo la gracia. No. Él está diciendo que toda persona que nace de nuevo deja de estar en la ley del pecado y sigue la gracia. La gracia siempre ha existido, desde Adán, el primer hombre sobre la tierra. En Romanos 8:2, porque la Torah del Espíritu de vida, está refiriéndose al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, en Yeshua HaMashiach, me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Ahí tienes entonces este versículo. Ahora, vamos a pasar a otro versículo. Romanos 10, verso 4. Romanos 10, verso 4. Me dicen amén, hermanos. Usted ahí que nos está viendo en el video, vaya buscando usted si es tan gentil en su Biblia y corrobore que la Biblia no se equivoca, es la verdad. Romanos 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, dice aquí, Yeshua HaMashiach, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, aquí la palabra ley, la correcta sí es Torah. Torah. No es como en Romanos 6:14. Aquí la traducción sí es Torah, la instrucción de Dios para su pueblo. Porque el fin de la Torah es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué dice la tradición cristiana? Ya ven, el fin de la Torah, de la ley de Dios, ya llegó a su fin con Cristo, con Yeshua. Con Cristo llegó el fin de la ley de Dios. Ahora ya no hay que seguir la ley de Dios. Eso dice la tradición cristiana. ¿Qué realmente es el verdadero entendimiento? Que la finalidad, el objetivo es Yeshua HaMashiach para seguir la Torah. Porque la finalidad, si lo quisiéramos traducir así, porque la finalidad de la Torah es Mashiach. La finalidad, el objetivo es Mashiach. Para justicia a todo aquel que cree. Quiero que revisemos el Salmo, por favor, el Salmo 19, en el verso 7. Salmo 19, verso 7. Alabado es Yahshua HaMashiach. Salmo 19, verso 7. Me dicen amén, hermanos. La Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, lo perfecto, amados hermanos, amadas hermanas, no necesita ser cambiado, porque es perfecto ya. Entonces no tenía por qué venir Yeshua HaMashiach a quitar algo que es perfecto, porque Él es perfecto. La Torah es perfecta. Y vuelvo a repetir, todo lo que es perfecto no necesita ser cambiado, porque es perfecto. Aleluya. Salmo 119, que tanto hemos leído con tanto gusto a Yahweh. En el Salmo 119, en el verso 44. La Torah, la ley de Dios, la Torah es para siempre, porque es perfecta.
Yeshua no la vino a abolir. ¿Quién tiene el Salmo 119, verso 44? Todos a una sola voz. Amén. Guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Aleluya. Así que la Torah es para siempre. El Shabbat es para siempre. Las fiestas de Yahweh, de Elohim, Sebaot, Dios de los ejércitos, son para siempre, porque son perfectas. Es como si dijera, si Yeshua es el fin de la Torah, entonces ¿qué? ¿Puedo matar? ¿Puedo fornicar? Claro que no. Si se entiende, vamos otra vez a Romanos, hermanos. Fíjense muy bien, porque en la Torah dice que no se debe robar. En la Torah dice que no se debe de fornicar. Vamos otra vez a Romanos. De esto también se van a sacar unos apuntes para que tú los revises con calma en tu hogar. Romanos 10:4. Si se entiende que ya se acabó la Torah, entonces se podría seguir pecando. Fíjense cómo dice Romanos 10:4. Porque el fin, pero ya dijimos que es la finalidad, el objetivo. Pero mucha gente le ha entendido así. Porque el fin, o sea, como que ya terminó, de la Torah, de la ley de Dios, es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si se tradujera tal como, se le entendiera tal como está, que el fin, como ya terminó, cualquiera entonces diría, bueno, pues si ya llegó el fin de la Torah, y en la Torah dice, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, etcétera. Entonces, la gente podría decir, entonces ya puedo matar, puedo fornicar, porque ya se acabó la Torah. No, claro que no, eso sería un grave error. Vamos a Juan 14. Vamos a Juan 14. Pido a Yeshua HaMashiach de Jochma, sabiduría a todos, para entenderle claramente el mensaje hoy. Juan 14, verso 15. Juan 14, verso 15. ¿Quién lo tiene? ¿Todos a una sola voz? Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, mis mitzvot. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Yahshua HaMashiach es la Torah. Entonces la Torah no ha terminado. Es eterna. Es para siempre. Lo que pasa está que se le ha dado un mal sentido a la traducción y se ha confundido fin como término de finalidad. El objetivo para que viniera Yeshua era que se hiciera valedera, es decir, que lleváramos a cabo la Torah. Vamos a otra cita que se ha malentendido. Colosenses. Alabado es el Eterno. Bendito es su nombre. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Colosenses 2, verso 13 y 14. Aleluya. Yo lo leo, sigan con sus ojitos en la Biblia, amado hermano, amada hermana, usted que nos está viendo por este video. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa es la cita bíblica. Ahora, ¿qué dice la tradición cristiana? ¿Qué dice la tradición cristiana? La tradición cristiana dice esto: Jesucristo clavó la ley, la Torah, en la cruz. Pero no se refiere a eso. No clavó la Torah, no clavó su ley, sus mandamientos. Eso sería imposible. ¿Qué clavó? ¿Cuál es el sentido real? Clavó tu deuda y mi deuda y el registro de todos nuestros pecados. No clavó la Torah.
La tradición cristiana ha entendido que clavó la Torá y que ahora ya estamos bajo la gracia. Siempre ha habido gracia, siempre. Todos los hombres han sido salvos por gracia. Los que han sido salvos, desde luego. Ahora, la respuesta está en el siguiente punto. De eso también, para ampliarlo, está en el siguiente punto que vamos a ver. Vamos a ver otra cita, lo que dice la tradición cristiana y qué es realmente el entendimiento. Anoten, por favor, Efesios, vamos a Efesios, capítulo 2, verso 14 y 15. Efesios 2, verso 14 y 15. Vas a llegar a revisar este tema con más calma y después vas a tener el video, primeramente el Eterno. Efesios 2, verso 14 y 15. ¿Quién lo tiene? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley. Ahorita vamos a explicar eso. De los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, ¿qué dice la tradición cristiana durante tantos siglos sobre estos dos pasuquín, sobre estos dos versículos? La tradición dice así, dicen ellos así: Cristo abolió, eso dicen, la Torá, para introducirnos en la gracia, para introducirnos en la gracia. Eso dice la tradición cristiana. Cristo abolió la Torá, los mandamientos, para introducirnos en la gracia. Pero ¿cuál es el real sentido de lo que quiere decir la Biblia? Dice la ley de los mandamientos, aquí lo dice, expresados en ordenanzas extrabíblicas, tradicionalmente rabínicas y no de Dios, no de Elohim. Voy a poner un ejemplo. En el Shabbat no se debe comprar ni vender, yendo en pos de nuestros propios caminos. No se debe de hacer eso, en pos de nuestros propios caminos. No se deben de encender fuego, es decir, que el ama de casa no debe cocinar. Pero los rabinos, el consejo rabínico, aumentó cantidad de mandamientos expresados en ordenanzas. Y eso es lo que vino a abolir Yahshua, no la Torá. La Torá es eterna, es perfecta y para siempre. Y ministramos hace un momento que lo que es perfecto no necesita ser cambiado ni quitado, porque es perfecto. Aleluya. A eso se refiere, a los mandamientos extras expresados en ordenanzas. Por eso vamos a leer Efesios 2:12. Efesios 2:12, que tanto hemos leído. En aquel tiempo pasado, estaba Shin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim, sin Dios en el mundo. Si se entendieran estos dos pasuquín, estos dos versículos, como la tradición cristiana lo ha venido entendiendo, entonces Efesios 2:12 no tenía ninguna razón de ser. Porque Yeshua HaMashiach no vino a abolir la Torá, sino entonces Pablo, Rav Shaul, que es un nombre correcto, se estuviera contradiciendo. Por un lado, estuviera diciendo, él vino a quitar la Torá, y por otro lado, ustedes ahora son parte de Israel guardando los pactos, los mandamientos. Ya tienes a Elohim. Ese es un versículo que se ha mal entendido, son dos versículos que se han muy mal entendido. Vamos a otros versículos que se han mal entendido. Vamos a Colosenses, otra vez vamos allá a Colosenses. Probablemente ahorita tú digas, bueno, ¿cómo está esto, hermano Javier, pastor?
pero vas a ver cómo le vas a entender si lo revisas con cuidado. Colosenses 2, verso 16 y 17. Colosenses 2, verso 16 y 17. Aleluya. ¿Quién lo tiene, mis amados? Yo leo, sigan con sus ojitos en la Biblia. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Aquí dice en la traducción, pero el cuerpo es de Cristo. Así dice. Estos son los dos versículos que vamos a estudiar. Ahora, ¿qué dice la tradición cristiana? La tradición cristiana dice esto: los días de reposo y otros cumplimientos del antiguo pacto ya los abolió Cristo. Y nadie, eso dicen ellos, nadie te tiene que juzgar por no guardar las fiestas de Dios. Se están malentendiendo, está mal. ¿Qué dice el sentido? ¿Qué entendemos por el sentido real? ¿Qué es lo que realmente quiere decir la Tanaj, la Biblia? Es todo lo contrario. Nadie, a los que hemos descubierto la Torah de Yahweh, que nos ha dado su Torah, nadie nos debe de juzgar por guardar lo que Yahweh nos ordena. Es al revés. Nadie te tiene que criticar por guardar el Shabbat, por guardar las fiestas, por ejemplo, Rosh Chodesh, que ya viene. Nadie te tiene que guardar. Ahora, cuando dice en la traducción, pero el cuerpo es de Cristo, no tiene sentido. Hemos aprendido que a lo que se refiere en el original es que los que sí te pueden juzgar, hermano o hermana, que guardas la Torah de Yahweh, es el cuerpo de Mashiach. El mismo cuerpo de Yeshua HaMashiach, el que guarda la Torah, ese sí te puede juzgar. Te puede decir, hermano, no estás guardando el Shabbat, como el Eterno lo demanda. Hermano, no veniste a la fiesta. El mismo cuerpo de Yeshua sí te puede juzgar. Pero una persona que no guarda la Torah no tiene por qué criticarte de que guardes el Shabbat y de que guardes las fiestas de Elohim. Cuando dice aquí, en el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, dicen la tradición cristiana. ¿Ya ven? Solamente es una sombra, eso ya no sirve. Vienen cosas mejores. No. Se refiere que ahora, nosotros estamos haciendo las fiestas para Yahweh. Y no es ni la sombra de lo que ha de venir. Pero tenemos que guardar las fiestas. Ellos dicen, y es una sombra, y es tinieblas, ya no hay que seguir la Torah. No. El sentido real es de que vienen mayores cosas. Son mikras, lo hemos aprendido. Son ensayos. Cada Shabbat que tú vienes a guardarlo, y que escuchas la parashá de la Torah, el estudio de la Torah, y que danzas y que alabas al Eterno, es un ensayo de lo que va a venir, porque esto no es ni la sombra, mayores cosas vienen. Aleluya. Ahora, vamos a Zacarías. En Zacarías, esta cita ya la hemos estudiado bastante. La gloria es para el Eterno. En Zacarías 14, verso 16 al 19. Zacarías 14, verso 16 y 19. Es un estudio profundo, pero tenemos que darlo para que todos crezcamos más. Y usted que está viendo este video, empiece a guardar la Torah de Yahweh y gócese, obedeciendo al Dios de Israel, que es el único que salva. Zacarías 14, verso 16 al 19. Y todos los que sobrevinieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia,
Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En la página de internet www.gozoypaz.org, vuelvo a repetir, www.gozoypaz.org, usted podrá encontrar, estimado televidente, citas sobre la fiesta de los tabernáculos. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, en el milenio, cuando esté Yeshua HaMashiach reinando desde Jerusalén, se seguirán celebrando las fiestas. La fiesta, en este caso, de Sukkot. Y quien no haga la fiesta para Yahweh será castigado. Entonces, la Torah no ha pasado. La finalidad de la Torah es Yeshua. Porque Yeshua HaMashiach es la Torah viviente. Vamos a analizar otro pasaje. Hebreos 8, verso 13. Hebreos 8, verso 13. Este es uno de los pasajes más mal entendidos, pero ahora usted le va a entender bien. Tú le vas a entender bien, mi amado hermano, aún más de lo que ya les he entendido. La gloria es para Yahshua. Hebreos 8, verso 13. Me dicen amén cuando lo tengan. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ese es el pasuk, el versículo. ¿Qué dice la tradición cristiana? Dicen, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto es obsoleto, ya no sirve para nada. Eso dice la tradición cristiana. ¿Cuál es el sentido real de lo que quiere decir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos? La clave está en entender el capítulo 31 de Jeremías. Lo que va a desaparecer, escuchen muy bien, lo que va a desaparecer es buscar la Torá, porque todos la conocerán a través de Yahshua. A eso se refiere este pasuk. No se refiere a que el antiguo pacto es obsoleto, que está viejo, desechado, maloliente y que por lo tanto hay que desecharlo. No. Se refiere a que ya no alguien va a buscar la Torá, porque todo el mundo conocerá la Torá gracias a Yahshua HaMashiach. Veamos Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15, verso 8. Romanos 15, verso 8 al verso 13. Mi alma te alaba, Yahshua. Es decir, el pueblo gentil conocería la Torá y dejaría de ser gentil por seguir al Dios de Israel, el único Dios que salva. Romanos 15, verso 8 al 13. Pues os digo que Yeshua HaMashiach vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Elohim, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Elohim por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. A eso se refiere el pasuk. Y otra vez, alabad al Adón, al Señor, todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantare a regir los gentiles, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él.
Y el Elohim de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿a qué se está refiriendo realmente? Que ya no es que el antiguo pacto sea obsoleto, viejo, a desaparecer, no, sino lo que se está refiriendo, según lo que hemos leído acá en la Tanakh, no en otro libro, en la Tanakh, en la Biblia, es que nadie tendrá dudas sobre la Torah, porque todos la conocerán, porque Yeshua HaMashiach mismo dará su Torah desde Jerusalén. A eso se refiere. Vamos a Jeremías 31. Es un estudio un poco profundo, pero entendiéndole claramente, vemos que la doctrina es totalmente bíblica, es Torah pura, palabra de Dios, palabra de Elohim. Yahweh Sebaot, el Dios de los ejércitos. Yahweh es su nombre. Jeremías 31 al 33. ¿Y por qué todos conocerán la Torah de Yahshua, de Yahweh? Porque Él la pondrá en los corazones. A eso se refiere. No que iba a desaparecer el antiguo pacto. Jeremías 31 al 33. ¿Sí lo tienen, hermanos? He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, la gente que se gentilizó. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. A eso se refiere, que ya nadie iba a estar buscando la Torah, porque todos la tenemos ya en el corazón. Ahora le toca a usted restaurarse y tomar la Torah de Yahweh. Otro texto mal entendido, Gálatas. Vamos a Gálatas, hermanos. En Gálatas 4, verso 8 al 11. Gálatas 4, verso 8 al 11. Esto también se ha malentendido muy mal, valga la redundancia. Se ha muy mal entendido. Pero ahora va a quedar claro. Gracias al Ruach HaKodesh. Gálatas 4, verso 8. ¿Lo tienes? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Elohim, o más bien siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Este es el texto a estudiar. Ahora, ¿qué dice la tradición cristiana? La tradición cristiana dice, ya ven, los Gálatas estaban volviendo a la Torá, a la ley de Dios, y Pablo los reprendió. No, eso no quiere decir. ¿Cuál es el real entendimiento? Los Gálatas, para empezar, nunca habían tenido la Torá. Nunca la habían tenido. ¿Cómo se iban a volver si nunca la habían tenido? Número uno. Ahora, ¿por qué no tenían la Torá? Porque ellos eran gentiles. Se guiaban ellos por la astrología y la mitología y se estaban volviendo a esas prácticas, a la astrología y a todo tipo de mitología. Y eso lo reprueba Yahweh, Dios, Elohim en la Biblia. Eso lo reprueba Él. La astrología y todo tipo de mitos. Mitología viene de mentiras.
No es que se estuvieran volviendo a la Torá, a la ley de Dios, y Pablo les dijo, no, ya no, eso ya fue abolido. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que se estaban volviendo a sus antiguas prácticas paganas, satánicas. Pablo, Rav Shaul, nunca negó ser fariseo. Nunca lo negó. Porque había dos tipos de fariseos. Fariseos kadosh, fariseos santos. Y había fariseos que, por así decirlo, se sentían más que los demás. Después lo vamos a ministrar para que quede más claro. Vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos 23, 6. Entonces, como él era fariseo, guardaba la Torá. Y no podía decirles a los Gálatas, no guarden eso. No, se estaba refiriendo a que se estaban volviendo a sus prácticas satánicas. A esos rudimentos se refiere. Hechos 23, verso 6. Él es judío. Rav Shaul, Pablo, judío. 23, 6. ¿Sí lo tienen? Entonces Rav Shaul, Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Él nunca negó ser judío y guardar la Torá. Ahora, veamos qué dice Pablo, Rav Shaul, acerca de la Torá. Si él hubiera dicho, como se ha hecho entender en la tradición cristiana, que le dijo a los Gálatas, no se vuelvan a la Torá. Ya estamos en el Nuevo. No se vuelvan a... No, nunca dijo eso. Vuelvo a repetir. Se estaban volviendo a sus prácticas satánicas. Entonces, ¿qué dice Pablo, Rav Shaul, acerca de la Torá de Yahweh, de los mandamientos de Dios, de Elohim? Vamos a Romanos, hermanos. Romanos 7, verso 12. La palabra es Torah aquí. Romanos 7, 12. Aleluya. Romanos 7, verso 12. ¿Sí lo tienen? De manera que la Torah a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso es lo que decía Rav Shaul, Pablo, acerca de la Torá. Que la Torá es verdad, es santa. Y los mandamientos, el mandamiento es santo, justo y bueno. Por lo tanto, él nunca dijo a los Gálatas, no se vuelvan a la Torá. No, él nunca lo dijo. Otro texto que vamos a estudiar. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8 y 9. Se va a sacar mucho provecho de este estudio, hermanos. Usted le va a sacar mucho provecho, de este estudio que está usted viendo a través de este video. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8 y 9. ¿Sí lo tienen, hermanos? Pero sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la Torá no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y luego sigue ahí mencionando otras cosas más. ¿Qué dice la tradición cristiana sobre estos dos pasukim, versículos? Ellos dicen esto, se ha dicho esto. La Torá no tiene validez en la vida del creyente. Ellos dicen eso. La Torá, la ley de Dios, no tiene validez en la vida del cristiano.
porque ya estamos justificados por Jesús. Así dice la tradición cristiana. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué dice la tradición cristiana? La Torá, la ley de Dios, no tiene validez en la vida del cristiano, del creyente, porque ya estamos justificados por Jesucristo. Así dicen ellos. Pero ¿cuál es el real entendimiento? Lo que dice el Ruach HaKodesh a través de Pablo, de Rab Shaul. El hecho de ser justificados por Yeshua, porque Él es el que nos justifica, no nos exime de las responsabilidades, no nos exime de esas responsabilidades, ni de las bendiciones que implica obedecer y guardar la Torá santamente. El hecho de ser creyente no exime a nadie. Es decir, en pocas palabras, no es pretexto para no guardar la Torá de Yahweh. Vamos a Romanos 2. Romanos 2, verso 13. Romanos 2, verso 13. Amén. Romanos 2, verso 13. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Eso es lo que realmente quiere decir el Ruach HaKodesh. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Vamos a otro estudio, otro versículo, malentendido. Gálatas 3, alabado es el Eterno. Gálatas 3, verso 13. Aleluya. Gálatas 3, verso 13. Dice la palabra del Eterno. Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué dice la tradición cristiana sobre este pasuk, sobre este versículo? Ellos dicen así, la tradición cristiana, ningún cristiano debe ahora cumplir la Torá, ya que Cristo, dicen ellos, la cumplió por todos al morir en la cruz. Vuelvo a repetir qué dice la tradición cristiana. Ningún cristiano debe ahora cumplir la Torá, ya que Cristo la cumplió por todos al morir en la cruz. Pero ¿cuál es el real entendimiento de lo que dice el Ruach HaKodesh? ¿Qué dice el real entendimiento del Ruach HaKodesh? Yahshua tomó la maldición que implicaba nuestra desobediencia a la Torá en la cruz del Gólgota. Vuelvo a repetir. Yahshua tomó la maldición que implicaba nuestra desobediencia a la Torá en la cruz del Gólgota. Pero eso no significa que una vez siendo salvos, nos otorgue el permiso de seguir desobedeciendo la Torá. La Torá no es maldición, es una bendición. La Torá es una bendición, no es maldición. Lo que quiere decir aquí entonces el Ruach HaKodesh, Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá. ¿Cómo de la maldición de la Torá si es bendición? Porque tú y yo no la guardábamos. Ahí están los 10 mitzvot. Y muchos acá, todos pecábamos y no guardábamos la Torá. Entonces Él tomó la maldición por no guardar la Torá
de ti y de mí. Y ahora, bendito Yeshua, somos salvos. Baruch Hashem. Si no, entonces, vamos ahí, el Deuteronomio 28 no tendría razón de ser. Pero la suma de tu palabra es verdad, dice el Tehilim, el Salmo 119. La suma de tu palabra es verdad. En Deuteronomio 28, capítulo 28, en el verso 1 en adelante, no vamos a leer todo el Perek, el capítulo. ¿Quién tiene Deuteronomio 28? La Torah es bendición, no es maldición. Lo que tomó fue la maldición por desobedecer la Torah. Eso fue a lo que se refiere, eso es a lo que se refiere. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, sus mitzvot, que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará. No es maldición, es bendición. Sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. No es maldición. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y sigue la lista de las bendiciones. Pero después sigue la lista de las maldiciones por no guardar la Torah. Eso es lo que Yeshua llevó en sí. Las transgresiones de la Torah, las tuyas, las mías, las de todo el mundo. Y entonces nosotros encontramos aquí, en Deuteronomio 28:16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y empieza desde el 15. Vamos al 17. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y sigue una serie de lista de maldiciones. Entonces, conclusión de este estudio, de este versículo. Él no abolió la Torah. Lo que llevó es la maldición por la desobediencia a la Torah. Aleluya. Padre, danos entendimiento. Vamos a Mateo, otro versículo muy mal entendido. Mateo 9. Mateo 9, verso 16 y 17. Mateo 9, verso 16 y 17. Aleluya. Mateo 9, 16 y 17. Amén. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Está hablando Yeshua HaMashiach. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevas y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Estos son los dos pasukim, los dos versículos que estudiaremos. ¿Qué dice la tradición cristiana? Ellos dicen así. La gracia que vino a traer Jesucristo no puede ser contenida por la Torah. Eso dice la tradición cristiana. La gracia que vino a traer Jesucristo no puede ser contenida por la Torah. ¿Cuál es el real entendimiento de lo que quiso decir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? Yahshua vino a darle la correcta interpretación a la Torah. No cabía en la religiosidad que habían hecho en su tiempo. Vuelvo a repetir.
Yahshua vino a darle la correcta interpretación a la Torá. No cabía en la religiosidad que habían hecho, porque siempre ha habido gracia. Si nosotros leemos otra vez, pero no es el caso ahorita, el Salmo 119, el mismo rey David experimenta una y otra vez la gracia de Elohim. Vuelvo a repetir, todos los hombres han sido salvos por gracia, todos los hombres. Pero realmente es el entendimiento. Vamos a otro estudio, Filipenses 3:8. Filipenses, alabado Yahshua HaMashiach, 3:8. Filipenses 3:8 dice lo siguiente. Filipenses 3:8, ¿lo tienes? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yeshua HaMashiach mi Adón, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Mashiach. ¿Qué dice la tradición cristiana sobre este versículo? La tradición cristiana dice lo siguiente: Pablo desechó la Torá, la tuvo por basura, porque ahora estamos en la gracia. Eso dice la tradición cristiana. ¿Cuál es el sentido real de lo que quiso decir el Ruach HaKodesh a través de Pablo? Se refiere Pablo, Rav Shaul, a sus logros en su carne, lo que él había aprendido, pues que no fuera Torá, porque él sabía muchos idiomas. Se refiere a sus logros en su carne, no a la Torá, porque él nunca negó la Torá. Eso es lo que tenía por basura, sus conocimientos de esto y del otro, pero él no desechó la Torá. Vamos a dar 4 citas, que ya la hemos estudiado aquí, pero lo vamos a hacer con mucho amor para nuestros televidentes. Vamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 14. Hechos, capítulo 24, verso 14. Amén. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Esa es una cita de que Pablo amaba la Torá y de que jamás la tuvo por basura. Otra cita, Hechos 25, verso 8. Amén. Aleluya. Alegando Rav Shaul, Pablo, en su defensa, ni contra la Torá de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Él guardó la Torá fielmente. Vamos a Hechos 26, verso 22. Amén. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Y Moshe recibió la Torá de Yahweh. Vamos a Hechos 28, verso 17. Alabado es Yahshua HaMashiach. Hechos 28, verso 17. Aconteció que 3 días después, Rav Shaul Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: Yo, varones hermanos,
no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, la Torá, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ahí tiene usted, estimado televidente, 4 citas en la Biblia, donde Pablo amaba la Torá y nunca la transgredió. Vamos a otro pasuk, otro versículo que ha sido muy malentendido. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Y me dicen amén, hermanos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos al pasuk 3, 9, versículo, capítulo 3, verso 9. Muy importante estos dos, hermanos. Pongan mucha atención. 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué dice la tradición cristiana sobre estos dos versículos? ¿Qué dice la tradición cristiana? Ellos dicen esto. Son los gentiles que ahora guardan la Torá. Dicen, han pasado del Evangelio, ellos dicen, la cristiandad, ellos dicen, han pasado del Evangelio a las tinieblas. Ellos han pasado de la gracia a la ley de Dios. Eso dice la tradición cristiana. Pero ¿qué quiere decir realmente el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? Se refiere a los que dicen haber reemplazado a Israel. A eso se refiere. Los que dicen, Israel ya no, ahora somos nosotros el nuevo Israel. Solamente hay un Israel. A eso se refiere. A los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquellos que dicen que reemplazaron a Israel. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Raúl Shaul en Romanos 11:1, vamos para allá, dice, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? No, en ninguna manera. Voy a explicar muy claramente estos dos pasukim. Romanos 11, verso 1. Aleluya. Romanos 11, verso 1. Yeshua HaMashiach no se está refiriendo a aquellos que vienen a la Torá, no. A aquellos que dicen que ya reemplazaron a Israel. Romanos 11, verso 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim, Dios, a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son? A aquellos que dicen que reemplazaron a Israel, que ahora Israel ya no es para nada, que no cuenta para Dios para nada. A eso se refiere. No a los gentiles que vienen a ser parte de Israel a través del injerto. ¿Sí queda claro? Aleluya. Cualquier persona de cualquier nacionalidad que crea en el Elohim de Israel, se vuelve uno con Israel. Usted tiene la prueba, estimado televidente, que Caleb no era judío. Su papá llegó a Egipto y se convirtió al Dios de Israel, y Caleb se convirtió en uno con Israel, y llegó a ser príncipe de la tribu de Judá. Y otro ejemplo lo tenemos con Ruth, la moabita. Su suegra, Noemí, a su suegra le dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ruth se convirtió en uno con Israel.
o los dos pasuk que acabamos de leer, de Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9, no se refiere a los que dicen ser judíos y no lo son. No, como tal, no. A los que dicen haber reemplazado a Israel, porque Israel es único. Pero cualquier persona que venga a los pies del Dios de Israel, se convierte en israelita bíblicamente hablando. Vamos a otro pasuk que ha sido malentendido. Juan 7, verso 2. Juan 7, verso 2. Juan 7, verso 2. Abacados, da humildad, Padre, por medio de tu Ruach HaKodesh, para un real entendimiento. En Juan 7:2, ¿lo tienes? Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Qué dice la tradición cristiana sobre este versículo? ¿Qué dice la tradición cristiana? Las fiestas de la ley de Dios son exclusivas de los judíos, no de los cristianos. Eso dice la tradición cristiana. Las fiestas de la Torá, de la ley de Dios, son exclusivas de los judíos. Ningún cristiano tiene que guardarlas. ¿Cuál es el real entendimiento? Lo que quiso decir el Ruach HaKodesh. Tenemos que entender esto, hermanos, hermanas, estimado televidente. El Evangelio de Juan está mayoritariamente dirigido a una audiencia gentil, es decir, no judía. Por ello menciona esta fiesta como del pueblo judío, para una mejor identificación, pero no como exclusividad de los judíos. Ahora, vamos a Números 15, verso 16. Números 15, verso 16. Todo aquel que viene a los pies del Dios de Israel, Yahweh, Sebaot, Dios de los ejércitos, tiene que tener la misma Torá que dio a Israel. Aquí está. Números 15, verso 16. ¿Sí lo tienes, hermano, hermana? Una misma Torá y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Amén. Una misma Torá y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿Por qué? Porque el extranjero, el que era gentil y ahora cree en el Dios de Israel, se convierte en uno con Israel y tiene que guardar la Torá. La Torá no fue desechada. No ha sido desechada. Vamos a Levítico 23, Vayikra en hebreo, Levítico 23. Aquí vamos a aclarar que las fiestas no son de los judíos, sino de Yahweh, de Dios, de Elohim, Adonai. Nada más que vuelvo a repetir, el Evangelio de Juan estaba mayoritariamente dirigido a una audiencia gentil, no judía. Entonces por eso especificaba así, la fiesta de los judíos. Pero no es que sea la fiesta de los judíos, son las fiestas de Yahweh. Levítico 23, 1 y 2. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y empieza el Eterno a describir las fiestas, empezando por el Shabbat. Vamos a otro versículo muy malentendido. Mateo 11. Mateo 11. Verso 13. Es muy importante también porque se ha malinterpretado mucho, mis amados hermanos, amado televidente, se ha malinterpretado mucho. Pero usted ahora le va a entender muy claramente. Disponga su corazón para que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Yeshua,
le dé entendimiento. Oramos por usted. Mateo 11, verso 13. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan. Voy a volver a repetir. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan. ¿Qué dice la tradición cristiana? Dicen, el cumplimiento de la Torá llegó a su fin con el anuncio de Juan el Bautista sobre la llegada de Jesucristo. Así dice la tradición cristiana. Vuelvo a repetir. El cumplimiento de la Torá, de la ley de Dios, llegó a su fin con el anuncio de Juan el Bautista sobre la llegada de Jesucristo. Pero vamos a ver qué dice realmente el Espíritu Santo. El real entendimiento. La Torá, la ley de Dios, la Torá, no tiene su terminación en los días de Juan el Bautista. Este versículo, este pasú, se refiere al alcance de la Torá, no a su validez. Al alcance de la Torá, no a su validez, porque su validez es eterna. En Isaías, en el libro del profeta Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, en Zacarías, nos hablan claramente estos profetas de un periodo posterior a la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach, aún en la Torá. Cuando entonces la tradición cristiana ha entendido que con la venida de Juan el Bautista y anunciar que venía Jesucristo, ya terminaba todo, no, porque aún los profetas anteriores a Juan el Bautista profetizaron cosas más allá. Tú lo puedes ver, vamos a Isaías 11, versos 6 al 9. Isaías 11, versos 6 al 9. Alabado es el Eterno. Amén. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, de una víbora, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Qué está hablando aquí Isaías? El milenio. Entonces, el decir que con Juan el Bautista ya se acabó toda profecía y ya la Torá no existe, es errado. Porque vuelvo a repetir, los profetas anteriores a Juan el Bautista profetizaron cosas aún más allá, como es el milenio. La Torá sigue vigente. Vamos a ver otro pasuk mal entendido. Tito capítulo 3, verso 9. Tito capítulo 3, verso 9. Mi alma te alaba, Yahshua. Después se sacarán copias de este video y sacaremos también unos apuntes para que tú los revises con calma en tu hogar. Aleluya. Tito 3:9. ¿Quién lo tiene? Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la Torá, porque son vanas y sin provecho. ¿Qué dice la tradición cristiana sobre este versículo? La tradición cristiana dice esto: como la Torá, la ley de Dios, ya no está vigente, discutir sobre esta es en vano y sin provecho, porque la Torá está desechada.
Eso dice la tradición cristiana. Como la Torá ya no está vigente, discutir sobre la Torá, sobre esta, es en vano y sin provecho. Ya, está desechada. ¿Qué dice el Ruach HaKodesh realmente aquí? Tito, el real entendimiento, Tito era joven y Yeshua HaMashiach lo levantó como roe, como pastor de una quejilá, de una congregación. Rav Shaul le recomienda que no discuta, a la redundancia, con contenciosos. Pero la Torá sigue porque es eterna y es perfecta. Y Rav Shaul dijo que era buena, justa y santa. Vamos a ver de este mismo estudio que estamos tomando ahorita, Efesios 5. No vamos a entrar a otro capítulo, a otro versículo de estudio, sino Efesios 5, verso 16. Efesios 5, verso 16. ¿Qué dice Rav Shaul en Efesios 5, verso 16? ¿Sí lo tienes? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si en aquel tiempo de Rav Shaul, de Pablo, los días eran malos, ahora están mucho peor. Y perder el tiempo discutiendo con gente contenciosa sobre algo santo como es la Torá, no tiene caso. Es perder el tiempo. Que el Eterno le bendiga grandemente, abra su corazón y ya no siga las tradiciones de hombres. Crea en el Dios de Israel. Yeshua HaMashiach es su nombre. Guarde la Torá de Yahweh y tendrá bendiciones.